Escúchame bien, porque esto no es un titular más. Lo que acaba de hacer México, o mejor dicho, lo que decidió no hacer, es exactamente el tipo de movimiento que los libros de historia registran como el momento en que un país decidió dejar de pedir permiso. Claudia Sheinbaum no fue a esa cumbre, no envió un representante, no llamó, no explicó, simplemente no fue. Y ese silencio, ese vacío en la silla, dice más sobre el nuevo mapa de poder en este hemisferio que cualquier discurso diplomático que hayas escuchado en los últimos 20 años. Ahora bien, antes de que alguien diga es irresponsable o es un error político, necesito que hagamos lo que muy pocos medios están dispuestos a hacer, pensar estructuralmente. Porque cuando una nación latinoamericana le da la espalda a una convocatoria impulsada por Washington, eso no es un accidente, eso es una decisión calculada, con raíces profundas en economía política, en soberanía real y en un reordenamiento global que ya no gira exclusivamente alrededor del dólar ni del Pentágono. El mundo está cambiando, México lo sabe y tú necesitas saberlo también. Vamos a comenzar desde el principio, porque si no entendemos el contexto, no vamos a entender la decisión. Y esto es precisamente lo que el análisis superficial no hace. El análisis superficial te dice, México desafió a Trump y ya, pero eso no es análisis, eso es un titular. Lo que yo quiero hacer contigo hoy es algo diferente. Quiero que salgamos de esta conversación con una comprensión real de por qué este momento importa, por qué no es aislado y por qué lo que está haciendo México en este preciso instante es parte de algo mucho más grande que una disputa entre dos líderes. Primero, hablemos de quién es Claudia Sheinbaum, porque muchos en este país todavía la ven como una figura nueva, como alguien que apenas está encontrando su voz, pero eso es un error de percepción gravísimo. Sheinbaum no es una improvisación política, es una científica del clima, doctora en ingeniería energética, con décadas de trabajo dentro del movimiento político más significativo de México en el siglo XXI. Fue jefa de gobierno de Ciudad de México durante uno de los periodos más complejos de la historia reciente de esa megalópolis. Y cuando López Obrador dejó la presidencia, no dejó un vacío, dejó una estructura, una ideología y una continuidad representada directamente en ella. Entonces, cuando Sheinbaum toma una decisión como esta, cuando decide no aparecer en una cumbre que Estados Unidos considera importante, eso no es ignorancia diplomática, eso es postura, eso es doctrina. Y la doctrina importa, porque vivimos en un momento en que el mundo está siendo redefinido no por guerras convencionales solamente, sino por decisiones de política exterior que parecen pequeñas, pero que acumuladas forman una nueva arquitectura global. Cada vez que un país del sur global dice no voy, cada vez que una nación latinoamericana decide no sentarse en la mesa que Washington puso, eso es un ladrillo en una pared que se está construyendo lentamente. Una pared que no es de odio ni de hostilidad, sino de autonomía, de soberanía real, de la convicción de que el siglo XXI no tiene que parecerse al siglo XX, donde América Latina era patio trasero y los líderes latinoamericanos viajaban a Washington a buscar aprobación. Ahora bien, hablemos de Trump, porque es imposible hablar de esta historia sin hablar de él. Donald Trump regresó al poder con una energía particular, con una agenda que mezcla nacionalismo económico, presión migratoria y una diplomacia que más que diplomacia parece negociación de bienes raíces. Trump no habla el lenguaje de las alianzas tradicionales. Trump habla el lenguaje de las transacciones. Y cuando alguien no se sienta en su mesa, lo interpreta como una ofensa personal, como una traición, como algo que debe ser castigado. Eso es importante entenderlo
porque nos dice mucho sobre cómo va a reaccionar Estados Unidos ante este tipo de movimiento de México. Pero aquí es donde la historia se pone interesante, porque México no es un país pequeño que puede ser ignorado fácilmente. México es la economía número 12 del mundo. México comparte 2.000 millas de frontera con Estados Unidos. México es el socio comercial número 1 de Estados Unidos, por encima de China, por encima de Canadá. Y eso, en términos de análisis de poder estructural, significa que la relación entre estos dos países no es una relación de superiores e inferiores, es una relación de interdependencia profunda, aunque históricamente se haya presentado como si fuera de otra manera. El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el famoso TEMEC, ató estas economías de una forma que hace casi imposible que cualquier presidente estadounidense, sin importar cuán agresivo sea su discurso, pueda simplemente castigar a México sin castigarse a sí mismo. Las cadenas de suministro están entrelazadas. Los automóviles que se ensamblan en Michigan tienen partes que vienen de Guanajuato. Los tomates que se venden en los supermercados de Ohio en pleno invierno vienen de Sinaloa. La electrónica que circula por Texas tiene componentes fabricados en Monterrey. Esta no es retórica. Estos son datos económicos concretos que definen el margen de acción real de cualquier gobierno estadounidense cuando considera presionar a México. Y Sheinbaum lo sabe, su gabinete lo sabe, los economistas que la asesoran lo saben perfectamente. Por eso, la decisión de no ir a esa cumbre no es una apuesta al vacío, es una apuesta calculada sobre el balance real de poder económico. Es como si México le dijera silenciosamente a Washington: tú nos necesitas tanto como nosotros te necesitamos, y los dos lo sabemos. Pero vayamos más profundo, porque necesitamos hablar de lo que es esa cumbre en sí misma. ¿Qué es una cumbre de paz en el contexto político actual? ¿Quién la convoca? ¿Con qué agenda? ¿A beneficio de quién? Porque en política internacional las cumbres no son eventos neutrales. Las cumbres son instrumentos, son escenarios donde los países más poderosos estructuran narrativas que les benefician, donde se legitiman ciertas posiciones y se marginan otras, donde el que convoca tiene ventaja sobre el que asiste. Y cuando Estados Unidos convoca una cumbre relacionada con paz o seguridad hemisférica, hay que preguntarse honestamente: ¿paz para quién? Seguridad definida cómo, y quién queda fuera de esa definición. Históricamente, y aquí es donde necesito que pensemos juntos, las intervenciones de Estados Unidos en América Latina bajo el nombre de paz o seguridad han producido resultados que contradicen exactamente esos objetivos. No voy a hacer una lista exhaustiva porque no es el propósito de hoy, pero sí quiero que tengas presente que desde Guatemala en los años 50 hasta Honduras en los 2010, la participación activa de Washington en los asuntos internos latinoamericanos bajo el argumento de la estabilidad o la democracia ha generado inestabilidad, ha generado corrupción, ha generado los mismos flujos migratorios que ahora se presentan como problemas que hay que resolver. Hay una ironía histórica profunda ahí que no podemos ignorar. Entonces, cuando México dice no voy a esa cumbre, está diciendo algo que tiene raíces en esa historia. No es un gesto impulsivo, es el reconocimiento de un patrón, es la decisión de no ser parte de un escenario donde la narrativa ya está escrita de antemano y donde la participación de México serviría principalmente para darle legitimidad a una agenda que México no comparte. Y aquí quiero pausar un momento porque sé que hay personas viendo esto que piensan: pero espera, ¿no es peligroso para México desafiar así a Trump? No pueden haber consecuencias económicas, aranceles, presión migratoria. Y es una pregunta legítima. Es una pregunta que merece una respuesta honesta. Sí, hay riesgos. Siempre los hay cuando un país más pequeño
decide no seguir el guión que le escribió el más grande. Pero la pregunta real no es si hay riesgos. La pregunta real es si los riesgos de no actuar con autonomía son mayores que los riesgos de seguir siendo subordinado. Y esa es una ecuación que cada generación de líderes latinoamericanos tiene que resolver de nuevo. Sheinbaum aparentemente está resolviendo esa ecuación de una manera diferente a como la resolvieron muchos de sus predecesores. Pensemos ahora en el contexto geopolítico más amplio, porque este episodio no ocurre en el vacío, ocurre en un momento en que el orden internacional que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial, ese orden centrado en instituciones como la ONU, el FMI, el Banco Mundial, ese orden donde Estados Unidos era indiscutiblemente la potencia hegemónica, ese orden está bajo una presión extraordinaria, no está colapsando de manera dramática como en una película. Está cambiando lentamente, gradualmente, de la misma manera en que los imperios siempre cambian, no con una explosión, sino con un debilitamiento progresivo de la legitimidad y la capacidad. China está construyendo rutas comerciales alternativas a través de la iniciativa del Cinturón y la Ruta. Rusia, a pesar del enorme costo de la guerra en Ucrania, sigue siendo una potencia nuclear con capacidad de proyectar influencia en múltiples regiones. Brasil bajo Lula está intentando reconstruir el BRICS como un foro de poder real. India está navegando entre múltiples alianzas sin comprometerse exclusivamente con ninguna. Y en este contexto, los países medianos, los que no son superpotencias pero tampoco son insignificantes, los México del mundo, los Turquía, los Indonesia, están descubriendo que tienen más margen de maniobra del que tenían hace 20 años, precisamente porque los grandes están divididos y necesitan aliados. México está leyendo ese mapa y lo está leyendo bien, porque la decisión de Sheinbaum no es solo una señal para Washington, es también una señal para Beijing, para Moscú, para Brasilia, para todo el mundo que está observando a ver qué tan independiente puede ser México en este nuevo momento histórico. Es un mensaje de que México no va a ser una ficha automática en el tablero de nadie. Y eso tiene valor diplomático, tiene valor económico y tiene valor político interno también, porque los mexicanos que votaron por la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación votaron precisamente por eso, por un México que se para de frente, que no se dobla, que dice lo que piensa, aunque eso incomode a Washington. Hablemos ahora de algo que rara vez se menciona en la cobertura mediática de este tipo de episodios, y es la dimensión doméstica de estas decisiones, porque cuando analizamos la política exterior, siempre tendemos a verla como si fuera un asunto que ocurre entre gobiernos, entre cancillerías, entre embajadores, pero la política exterior también tiene una audiencia interna y en México esa audiencia interna lleva décadas procesando una relación con Estados Unidos que es profundamente ambivalente, es una relación de dependencia económica y de resistencia cultural simultánea, es una relación donde millones de mexicanos viven y trabajan en Estados Unidos, donde las remesas son el segundo ingreso más grande del país y donde al mismo tiempo existe una memoria histórica viva de intervenciones, de humillaciones, de tratados firmados bajo presión. Entonces, cuando Sheinbaum decide no ir a una cumbre convocada bajo los términos de Trump, hay una parte significativa de la población mexicana que aplaude eso, no porque sean antiestadounidenses en un sentido visceral, sino porque reconocen en ese gesto algo que históricamente han querido ver en sus líderes: dignidad. La palabra que en México tiene un peso político enorme es dignidad nacional. Y Sheinbaum está activando ese concepto de manera deliberada. No lo está haciendo de forma agresiva, no está haciendo
discursos incendiarios contra Estados Unidos, pero está enviando una señal que su base electoral entiende perfectamente. Y aquí hay algo que los analistas de Washington frecuentemente malinterpretan. Frecuentemente interpretan la resistencia latinoamericana a sus iniciativas como ingratitud, como irracionalidad, como influencia de adversarios como China o Rusia. Pero lo que no entienden o no quieren entender es que hay una lógica interna, una coherencia histórica, una razón de ser que no depende de lo que diga Beijing ni lo que diga Moscú. América Latina tiene sus propias razones para ser cautelosa frente a Washington, razones que vienen de adentro, no de afuera. Pensemos por un momento en la economía política de lo que está pasando con las relaciones México-Estados Unidos, más allá de esta cumbre específica, porque hay tensiones estructurales que preceden a Trump y que van a sobrevivir a Trump. El tema migratorio, por ejemplo, es un tema donde los intereses de ambos países están genuinamente en conflicto en ciertos aspectos. Estados Unidos quiere reducir la migración irregular porque tiene una agenda política interna que lo exige. México no quiere convertirse en el policía migratorio de Estados Unidos porque eso tiene costos económicos, costos humanitarios y costos políticos internos enormes. Cada vez que México acepta ser el muro de contención para la migración centroamericana, está tomando un problema que no creó y cargándolo sobre sus propias espaldas, generalmente a cambio de promesas que Washington no siempre cumple. El tema del fentanilo es otro punto de tensión enorme. Estados Unidos presiona a México para que haga más para detener el flujo de fentanilo hacia el norte. Y México responde con razón que el fentanilo no se consume en México, que los precursores químicos para fabricarlo vienen de China y entran por puertos que están bajo control federal estadounidense y que la demanda, el mercado que hace rentable ese negocio está completamente en el lado norte de la frontera. Eso no significa que México no tenga responsabilidad en el problema. La tiene. Los cárteles operan en territorio mexicano y el Estado mexicano ha tenido dificultades históricas para controlarlos. Pero la narrativa que presenta a México como el origen del problema y a Estados Unidos como la víctima es una narrativa que distorsiona la realidad de manera conveniente para un solo lado. Y esas tensiones estructurales, esas fricciones reales sobre migración y drogas y comercio y seguridad son el telón de fondo frente al cual Sheinbaum tomó su decisión de no asistir a esa cumbre. No es que estas tensiones desaparezcan porque México se niegue a ir, siguen ahí, pero la manera en que un gobierno decide navegar esas tensiones, si lo hace desde una posición de subordinación o desde una posición de paridad, eso define el tipo de relación que se construye a largo plazo. Quiero que pensemos ahora en algo que yo considero fundamental para entender este momento y es el concepto de lo que los teóricos de las relaciones internacionales llaman autonomía relacional. No es aislacionismo, no es antiimperialismo de consigna, es algo más sofisticado, es la capacidad de un país de mantener relaciones con múltiples potencias sin quedar atrapado en la órbita exclusiva de ninguna de ellas. Es lo que Brasil hizo con gran habilidad durante ciertos periodos de su historia. Es lo que India ha hecho de manera consistente desde su independencia. Y es lo que México está intentando hacer ahora, con todos los riesgos que eso implica. Porque México no está diciéndole a Estados Unidos, no queremos tener relación contigo. Eso sería suicida económicamente y México lo sabe. Lo que México está diciendo es, la relación que queremos tener es una relación entre pares, no una relación donde tú dictas y nosotros obedecemos. Y esa es una postura que en el papel suena razonable, pero que en la práctica requiere una capacidad de resistir presión que no todos los gobiernos tienen. La pregunta que el tiempo va a responder es si Sheinbaum y su gobierno tienen esa capacidad sostenida,
no solo en un episodio, sino en una serie de episodios a lo largo de los años. Y hablando de tiempo, hablemos del momento histórico específico en que estamos, porque esto ocurre mientras en Europa la guerra en Ucrania sigue sin resolución clara, mientras en el Medio Oriente los conflictos escalan y se transforman, mientras en Asia Oriental las tensiones alrededor de Taiwán siguen siendo un punto de posible ignición global. En este contexto de múltiples crisis simultáneas, Estados Unidos está más disperso geopolíticamente que en cualquier momento desde el fin de la Guerra Fría. Y esa dispersión, esa sobreextensión estratégica reduce la capacidad de Washington de ejercer presión efectiva sobre todos sus vecinos y aliados al mismo tiempo. México, al estar en el patio trasero, pero no en el frente de batalla principal, tiene un margen de maniobra que quizás no tendría en otro momento. Además, y esto es importante, el liderazgo político dentro de Estados Unidos mismo está profundamente dividido sobre cuál debería ser la relación con México. Hay sectores del empresariado estadounidense, particularmente en industrias como la automotriz, la agroindustria y el sector manufacturero, que dependen críticamente de la relación económica con México y que no quieren ver esa relación desestabilizada por fricciones políticas. Esos sectores tienen influencia, tienen lobistas en Washington, tienen acceso a los tomadores de decisión y eso crea una fricción interna dentro del propio gobierno estadounidense cuando se trata de decidir qué tan agresivo ser con México. Entonces, la imagen que te quiero dejar no es la de un duelo simple entre Sheinbaum y Trump. Esa imagen es demasiado simplista. La imagen que te quiero dejar es la de un sistema internacional complejo, con múltiples actores, múltiples intereses, múltiples presiones, dentro del cual México está intentando navegar de una manera que preserve su soberanía, que proteja su economía y que posicione al país de manera favorable en el orden internacional que está emergiendo. Si van a tener éxito completo en eso, no lo sabemos todavía, pero la dirección que están eligiendo es significativa en sí misma. Vamos a hablar ahora de algo que me parece crucial y que nadie está discutiendo suficientemente, que es la dimensión moral de estos cambios geopolíticos, porque hay un relato dominante en los medios de comunicación occidentales y particularmente en los medios estadounidenses, que presenta el orden internacional liderado por Washington como el orden de la democracia, de los derechos humanos, de la legalidad internacional, y frente a ese orden presenta los desafíos de China, de Rusia y de cualquier país que no siga el guión de Washington, como desafíos del autoritarismo, de la opresión, del caos. Esa narrativa tiene un problema enorme. No resiste un análisis honesto de la historia. El orden internacional liderado por Estados Unidos ha coexistido con dictaduras convenientes, ha ignorado derechos humanos de aliados y ha usado instituciones internacionales para intereses propios mientras proclamaba neutralidad. No significa que las alternativas sean mejores, pero sí que la narrativa moral que justifica ese orden es propaganda más que principio. Cuando México o cualquier país latinoamericano decide no participar en una iniciativa de Washington, enfrenta esa narrativa moral como arma. Se le acusa de estar del lado equivocado de la historia o de favorecer autoritarismo. La respuesta de México es implícita. Esa narrativa no es tan limpia y el país tiene derecho a decidir según sus intereses y valores sin aceptar un marco moral presentado como universal. Esto no elimina los problemas internos, violencia, corrupción, impunidad, pero reconocerlos no da autoridad moral a Washington para dictar la agenda global cuando su historial está lleno de contradicciones. Pensar en el futuro cercano importa,
porque lo que pasa ahora entre México y Estados Unidos va a desplegar consecuencias en meses y años. Si Donald Trump responde al boicot de Claudia Sheinbaum con aranceles o presión migratoria, México tendrá que calibrar cuánto sostiene su postura y cuánto busca una salida negociada. Y esa presión pondrá a prueba la solidez del proyecto que ella representa. Pero también cabe que Trump, como negociador transaccional, prefiera una relación funcional porque necesita resultados económicos, comercio fluido y cadenas de suministro operando. Castigar a México puede volverse un problema político para él, así que tras el ruido inicial, ambos pueden encontrar una continuidad sin vencedores ni vencidos declarados. Eso es lo más probable, no porque el conflicto desaparezca, sino porque la interdependencia crea incentivos para no escalar más allá de cierto punto. Lo que sí cambia es el tono del registro de subordinación hacia una negociación entre partes que reconocen intereses y límites. Hablar del papel de los mexicoamericanos es hablarle a quienes viven esa intersección, raíces en México o América Latina, vida en Estados Unidos, impuestos aquí, remesas allá, voto aquí, familia allá. Esto no ocurre en otro lugar, es su historia cotidiana. Cuando se tensan las relaciones entre México y Estados Unidos, quienes cargan el peso son esas comunidades. Sienten el recrudecimiento del discurso antiinmigrante y la demonización de México, y al mismo tiempo entienden mejor la complejidad porque la viven desde dentro, no desde un laboratorio de política exterior. Por eso no es una conversación académica. Importa entender qué pasó y por qué, las fuerzas que lo produjeron y a dónde puede llevar, porque esa comprensión es poder frente a narrativas simples que sirven a ciertos intereses. En ese sentido, lo que hizo Claudia Sheinbaum abre una conversación sobre la relación entre México y Estados Unidos en este siglo, identidad, soberanía, quién define la agenda y bajo qué condiciones, en un capitalismo global que reparte costos y beneficios de forma desigual, donde México carga más costos y cuya transformación empieza por reconocer esa estructura y dejar de aceptar términos que no se negociaron desde la igualdad. Eso es el tipo de análisis que el mainstream mediático no hace, porque reduce estas historias a choques de ego y dramas que se resuelven con una llamada cuando la realidad es estructural, histórica y económica. Donald Trump pasará, Claudia Sheinbaum también pasará, pero las estructuras que producen estas tensiones seguirán hasta transformarse de raíz. Lo que vemos en este boicot de México a una cumbre impulsada por Washington es una ventana a esas corrientes de poder, intereses en juego, memorias históricas y contradicciones del orden vigente. La tarea es aprovecharla, hacer preguntas incómodas, resistir narrativas simples, insistir en la complejidad, porque solo entendiendo con precisión podemos actuar con sabiduría. México tomó una decisión con historia, contexto y consecuencias, y desde esta comunidad, en la intersección de dos mundos, nos corresponde entenderla en profundidad, no para aplaudirla ni condenarla automáticamente, sino para analizarla con la seriedad que merece, base de una ciudadanía informada capaz de participar con claridad